casa. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Siente su presencia allí obrando. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Maravilloso es tu nombre, Señor. Maravilloso es tu nombre, oh Dios. La presencia de Dios ha estado muy fuerte en este lugar. La presencia de su Espíritu, y en medio de la administración de la cena, decía el pastor, su Espíritu, ese Espíritu de santidad. Y el nombre que el Señor me dio para la enseñanza de hoy es una presencia que lo cambia todo, y es la presencia de su Espíritu Santo. Amén. Es la presencia de su Espíritu. Agradezco al Señor el privilegio que me da de estar una vez más aquí en esta casa espiritual, a los pastores por darme siempre, recibirme con tanto amor, y a toda la congregación, que nos sentimos muy amados, junto con mi hijo que me acompaña hoy aquí en este lugar. Quiero que usted abra la escritura en Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10. La versión que tengo aquí, usted puede leer la que tiene allí. Y dice la escritura: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Ahí está, en toda sabiduría. ¿Y qué más? E inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la escritura que para que sean llenos, decía Pablo, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Estamos en tiempos donde oímos hablar mucho de la inteligencia emocional, ¿verdad? La inteligencia emocional, y la necesitamos para saber regular nuestras emociones. Pero Pablo está hablando aquí de una inteligencia espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a preguntar cuál es esa inteligencia espiritual? ¿Cómo se desarrolla? Y la inteligencia espiritual no viene de otra forma sino por la presencia de su Espíritu en nuestra vida, a través de lo que el Espíritu hace en nosotros. Y hay momentos donde ya, aquí hay, bueno, estamos hombres, mujeres, jóvenes, adultos, otros más jóvenes. Pero hay momentos donde en la vida ya no basta con que nos motiven, ya no basta con que lean libros de autoayuda, ya no basta con que las estrategias humanas que se buscan estén ahí. No que sean malas, sino que se agotan ya los recursos. Aquí hay personas que han ido a terapia psicológica, que han buscado ayuda de un lado, de otro. Otros se refugian en las adicciones porque no tienen salida para ese dolor. Y ahí es donde debemos entender que hay una fuerza mayor espiritual que puede llegar a nuestra vida y transformar, y es el poder del Espíritu Santo. Cuando las cosas humanas se agotan, no que la psicología sea mala, la psicología muestra el dolor, pero el Espíritu Santo lo quita de raíz. Porque podemos estar esclavos todo el tiempo de ayudas y ayudas humanas, cuando el Espíritu Santo hace algo de una vez y para siempre. Cuando el Señor Jesús sanaba a las personas, lo hacía de una vez el milagro. ¿Y qué les decía? Vete y no peques más, para que no te venga. ¿Para que no te venga qué? Algo peor. Había una advertencia en medio de la sanidad. No era vamos y san. No, vete y no peques más, para que no venga algo peor. Entonces hay cadenas internas que no se rompen con los cursos que podemos hacer, con situaciones que nos pueden decir, sino solo con la presencia de su Espíritu. La Biblia dice, y Pablo lo dijo, que donde mora su Espíritu, ¿qué hay? Libertad. Habla de una libertad que tenemos aún en medio del problema, aún en medio de la situación. Y cuando hablo de cadenas internas, hay dolor que puede estar atando tu vida. Hay situaciones que, aunque no has hablado con nadie, siguen ahí anclándote al pasado, anclándote a lo que sucedió, y no te deja vivir en esa libertad. Tú estás en una casa donde se predica verdad, donde se predica esa libertad, pero muchos vienen y no sienten, no experimentan lo que está pasando aquí. Unos entran, otros no. No porque no quieran, sino porque no pueden. Pero Pablo decía que los que estaban o vivían conforme a la carne, a su carne, no podían estar o agradar a Dios. Así quisieran, no iban a poder, porque hay cosas en su estructura que deben permitir que el Espíritu Santo sea libertando, que el Espíritu Santo sea haciendo esa obra. Hay confusiones mentales que no se van a resolver con los consejos. ¿Cuántos consejos has recibido y sigues igual? ¿Cuántas consejerías el pastor puede haber dado, la pastora, a una persona, y esa persona sigue igual? Vienen
Y a veces peor, vienen y tienen el mismo problema. Cuando en una oportunidad, en una reunión de mujeres, le dije a alguien que venía a pedir consejería, le dije, es el mismo problema de siempre. Por favor, tráigame un problema nuevo que me rete a mí también a pedirle a Dios sabiduría, pero es la misma situación. Y mucha gente vive en ciclos repetitivos, todo el tiempo dando vueltas en su mismo problema. Son esclavos de las adicciones, sea la que sea, a la inmoralidad sexual, al alcohol, a lo que sea, a las drogas, porque detrás de toda adicción hay un dolor que no ha sido sano. Pero cuando el Espíritu Santo viene a morar en la persona, Él hace la tarea completa. Él no te va a dejar a medias. Él hace lo que dice su palabra, que Él es, no, dijo Jesús, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Viene el Espíritu Santo, viene el Consolador, el que va a estar ahí con ustedes. O sea que él nos entregó el Espíritu Santo para que en este tiempo sea, como dice la Escritura, quien redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y necesitamos que el Espíritu Santo sea obrando de una manera especial en nosotros, de una manera sobrenatural. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, el verso 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Todos celebramos y hoy con la cena celebramos esa redención y celebramos que Él vive, que Él resucitó de la muerte, y dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si ese espíritu está en tu vida, ese espíritu sopla vida a tu espíritu. Siempre he dicho el espíritu con mayúscula y nuestro espíritu con minúscula. Y dice Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Entonces, cuando vamos a esta palabra, quiere decir que cuando está el Espíritu de Dios, donde había esa frialdad emocional, esa fatiga espiritual, el Espíritu viene y sopla lo que tiene que entregarnos para levantarnos de allí, para sacarnos. No que no venga la aflicción, no que no venga el dolor, el problema, las cosas que no esperábamos, solo que el Espíritu nos da vida para poder estar y hacer frente a esta situación. Cuando se destruye el templo y Nabucodonosor los tenía cautivos según la historia y todo lo que pasa allí y viene toda la reconstrucción, el Señor escoge a un hombre llamado Zorobabel. Zorobabel no era ni profeta, ni pastor, ni nada, era un gobernante. Era un hombre de gobierno. Y el Señor a través de Zacarías da una palabra profética para él que iba a reconstruir todo el templo. Y le dice, una versión dice, no hace falta que tú seas poderoso. No hace falta que tú tengas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Era lo único que necesitaba Zorobabel para reconstruir el templo. Y usted busca en Google después, cuando se vaya para la casa, la reconstrucción del templo que hizo Zorobabel. Una copia casi exacta del templo de Salomón sin haber estado en el tiempo de Salomón. Entonces él reconstruye el templo, pero para reconstruir necesitaba que el espíritu estuviera en él. En Ageo el Señor dice, hablándole a Zorobabel, y dice, y despertó el espíritu de Zorobabel, ese espíritu con minúscula. Usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces dice, y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. En otra palabra, en otra versión dice, y el Señor le dio ánimo a Zorobabel. Y yo les aseguro, sin pedirle que usted levante la mano porque no tiene sentido, pero les aseguro que aquí más de uno hoy está muy desanimado. Vino porque había un compromiso que cumplir, vino porque ya es costumbre estar el domingo. Otros vienen con la alegría de estar en la casa del Señor, pero otros vienen porque los invitaron a almorzar después del culto. Otros, bueno, por diferentes motivos. Pero hay desánimo dentro en su espíritu. El desánimo, ¿por qué? Por la situación difícil que está viviendo, por la economía, por el problema familiar, porque están pasando situaciones al interior de su casa, de su familia, de su vida, que lo tienen en ese desánimo. Pero ahí es cuando viene y dice que el espíritu donde sopla, donde está él, esa culpa que había se convierte en un perdón que se recibe de parte de Dios. Ese ruido mental se convierte en una dirección clara porque está el Espíritu Santo guiando y ordenando nuestros pasos. Por eso hoy es una mañana para decirle, Espíritu Santo, yo te necesito en mi vida. Yo necesito que hagas algo poderoso en mí. Hay gente que tiene que reconocer que oraba, que iba al secreto, que eran hombres y mujeres de oración y hoy no lo son. Porque vino la situación, vino el problema y se acomodaron al dolor y dejaron lo principal, lo que les daba la fuerza para seguir adelante.
que era estar en el secreto. Siempre he dicho que el secreto está en el secreto. Por eso hoy, cuando hablábamos y cantábamos del Espíritu Santo, yo decía, Señor, ¿cuánto te necesitamos? ¿Cuán conscientes somos cada uno de los que estamos aquí de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuán conscientes somos que lo necesitamos a Él? Y que cuando el Espíritu está, hay dones, hay fruto del Espíritu y las cosas tienen que cambiar. Ahora, la presencia del Espíritu no es solo un concepto teológico, es una necesidad que hay para nuestra vida, para nuestro corazón. Vuelvo y leo Romanos 8:11 que dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿mora en quién? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, su espíritu, vivificará también vuestros cuerpos mortales, ahí lo dice, por su espíritu que mora en vosotros. Y este verso es una de las declaraciones más poderosas de Pablo y donde está hablando también de lo que viene posteriormente con la vida eterna y todo lo que él habla la escritura, pero también habla de cómo cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, esa persona no vuelve a ser la misma. No es igual, sencillamente no puede ser igual. Amén. No puede ser igual, porque el poder, así como está diciendo ahí, el poder del que levantó a Jesús de sepulcro, esa misma presencia divina está en ti para darte vida, para resucitar lo que internamente estaba muerto, para darte esperanza donde tú ya no veías que había esperanza. Por eso el Espíritu Santo es fundamental en nuestra vida. Es fundamental en nuestra vida. Hay áreas de tu vida tal vez que están secas, que están apagadas, que están estancadas, que usted dice hay un estancamiento en mí, yo no avanzo, yo un día oro, otro día no quiero. A veces dice la gente, oye, personas aquí que van a manifestar, no es que no sentí ir a la iglesia, es que no siento orar, es que no siento leer la Biblia. ¿Por qué no se levanta un día y dice no siento respirar? A ver qué le pasa. No es porque sienta, es porque nosotros, nuestro espíritu, cuando el espíritu está, dice que el Señor, dice la palabra, que cuando Él está en nosotros, de nuestro interior que fluyen ríos de agua viva. Entonces, cuando hay agua estancada, ¿qué pasa con el agua estancada? Huele mal, se llena de animales. Por eso el agua que Él nos da es agua de vida, agua que nos mantiene en un constante fluir. Y que cuando viene la prueba, que cuando viene el momento difícil, por más que usted se quiera decir aquí nada me va a pasar, no, el Espíritu te toma y te levanta y te dice sí hay esperanza, mira con los ojos que tienes que mirar esta situación. Porque todos, absolutamente todos pasamos momentos difíciles, pérdidas, situaciones que no esperábamos, pero cuando el Espíritu está, Él sopla vida. Él sopla vida para que nos levantemos una vez más. Amén. El Espíritu que venció la muerte, así como lo dice ahí, el Espíritu el que levantó a Jesús y venció la muerte, ¿cómo no va a vencer una depresión? ¿Cómo no te va a llevar a sacarte de la ansiedad? ¿Cómo no va a poder hacer eso si fue capaz de sacar a Jesús de la tumba? Cuando tú entiendes eso, entonces vas a caminar en una libertad que solo el Espíritu Santo te puede dar. Hay personas que han invertido, bueno, pues es una inversión en ellos, de mucho dinero en cursos de autoayuda, en cosas que necesitan para salir de una depresión, por decirlo así. Y pagan y pagan y pagan y quiero salir de la depresión y no han logrado salir. Y buscan ayuda y no logran encontrar la calma para su ansiedad. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí? Pero cuando no, vuelvo y reitero, no que sean malos, puede uno buscar esa ayuda, pero lo que hace eso es mostrarnos la necesidad que tenemos de que una intervención poderosa venga y nos ayude a salir de esos episodios. Porque muchos viven en un ciclo como en un vaivén. Un día se sienten bien, otro día están abajo, otro día vuelve, es como una rueda de emoción, un carrusel. Y por eso necesitamos la presencia del Espíritu. Dice, vivificará vuestro cuerpo mortal. Él da vida. La ansiedad, la depresión. El que vive en el pasado vive en esa depresión. El que vive en el futuro vive en esa ansiedad. Y son las enfermedades de este tiempo. Y si no sabemos nosotros darle el manejo correcto, todo el tiempo vamos a vivir como el hámster. Siempre los que han estado en la reunión de mujeres les he dicho, el hámster da vueltas y vueltas en una rueda y ¿a dónde llega? Y puede sudar y coge impulso y a veces la rueda puede ir despacio, puede ir rápido como él está ahí, pero ¿a dónde llega? A ningún lado. Y la vida cristiana de muchos está así como en el hámster.
dando la misma situación. Cuando el Espíritu está en ti, eso se nota porque vas a dar fruto, porque vas a manifestar lo que Él está haciendo en tu vida. Porque los de fuera van a decir, ¿qué tienes? Que yo quiero lo que tú tienes. Dame de eso que tú tienes. La mujer samaritana que vio a Jesús que le dijo, dame de esa agua de la que tú me estás hablando. No la del pozo, la que tú me estás diciendo. Dame de esa agua. Entonces, cuando tú entiendes eso, le dices, Espíritu Santo, yo te necesito. Necesito que me guíes hacia toda la verdad. Y el Espíritu Santo, hay muchas cosas desde la creación, desde el Génesis hasta Apocalipsis, que hablan de la presencia del Espíritu. Pero Él no solamente para que hable, hay gente que habla muchas lenguas del Espíritu, pero no manifiestan poder del Espíritu. Hablan y hablan, tal vez se las aprendieron, puede ser posible. Tal vez en un momento la sienten, pero su vida no ha sido transformada por el poder de su Espíritu. Porque con esa misma boca con la que hablan en lenguas, con esa misma boca maldicen y dañan a otros. Y no han sido conscientes de la presencia de su Espíritu. Por eso necesitamos decirle, Señor, que tu Espíritu me guíe hacia toda la verdad. El Espíritu Santo da creatividad. El Espíritu Santo te ayuda en lo que tú desarrollas. En la Biblia dice que hombres llenos de espíritu de sabiduría, en su espíritu eran llenos de sabiduría para poder hacer aún las vestiduras sacerdotales. O sea, eran creativos, podían tener. Y si usted va a la Biblia cuando dice que somos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios, pues obviamente tenemos muchos talentos, muchas habilidades que Él depositó. Y que por su Espíritu también nosotros tenemos esa vida para poder desarrollar lo que Él nos dio. Cuando vamos a la Escritura y dice que Él vivifica nuestro cuerpo mortal, entonces el Espíritu Santo va a vivificar tu mente para que puedas pensar como Cristo. Nosotros decimos, y Pablo habló, Pablo no dijo, ustedes tienen la psiquis de Cristo, ustedes tienen el cerebro de Cristo. Él dijo, ustedes tienen la mente de Cristo. Y la mente de Cristo te va a llevar a generar pensamientos de suicidio. La mente de Cristo te va a llevar a estar codiciando a la mujer del prójimo. La mente de Cristo te va a llevar a maquinar de cómo drogarte, de cómo hacerte daño a tu cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con nuestra mente? ¿Qué sucede con nuestra mente? La mente de Cristo te va a llevar al fracaso. Quiere decir lo que dijo Pablo en Romanos 12:2, que debemos permitir que nuestro pensamiento sea transformado para que así podamos conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es perfecta. Entonces, vivificará vuestros cuerpos mortales, vivifica tu mente para que pienses como Cristo, vivifica tu corazón para que puedas amar como Cristo, y vivifica tu cuerpo para que tengas fuerza, ánimo, energía para poder vivir cada día. Es por su Espíritu. Le dijo a Zorobabel, no, yo no necesito ni su armamento, ni su ejército, ni todo lo inteligente que usted es. Lo que usted necesita es mi Espíritu para que pueda desarrollar todo ese proyecto que venía del templo. Y el Señor hablaba y hablaba a Zorobabel, pero vuelvo y reitero, dijo, y despertó el Señor el Espíritu con minúscula. Y hoy vamos a pedir que cada uno de ustedes, ese Espíritu se despierte y se conecte con el Espíritu de Dios, para que cada día tú experimentes ese fluir de presencia de Dios que te lleva a vencer y a caminar en libertad. En esa libertad. Uno se aprende desde pequeño, donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Y lo cantamos, pero de dientes para afuera lo cantamos, pero dentro de nosotros hay cadenas internas, hay esa cárcel mental que puede estar haciendo daño. El salmista dijo, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorarte. Y el salmista no estuvo en una cárcel como lo estuvo Pablo, como estuvo José. Él hablaba de las cárceles que tenían en sus emociones, en su momento difícil. Sabía que en el momento difícil no podía adorar, no podía alabar, pero él decía, saca mi alma de la cárcel. Usted viene aquí y yo sé la batalla que tiene para adorar, para alabar. Usted supiera la importancia que es cuando están ministrando la alabanza, la adoración, porque se está haciendo al Padre. Y dice que los ángeles allá, ellos están adorando, todo el tiempo están adorando. Y la iglesia viene y a veces no entiende la importancia de adorar. No entiende la importancia. Es como si tuvieran como que les amarraran la boca, todo, como que están así. Porque no quieren, aunque se sepan la canción, no la cantan. Al contrario, ¿a qué hora se acaba? ¿A qué horas terminarán de cantar? ¿Por qué no se acaba esto rápido? Pero cuando uno es consciente y el Espíritu está, uno se goza desde que entra hasta que sale. Uno entra y dice, Señor, tú estás hablando a mi vida, tú me estás fortaleciendo. Todo pasa.
todo empieza a suceder. Y por eso cuando sopla vida, tu vida espiritual, no hay nada como cuando uno tiene fiebre y tiene con qué medir la fiebre, ¿verdad? Pero no tenemos algo así para medir qué tanta presencia del Espíritu tenemos. Pero nuestra vida sí puede manifestarla. Nuestra vida sí puede decir, aquí obra el Espíritu de Dios. Y decía una de las canciones que hablaban del Espíritu, que por esa, y lo dice la Escritura, que por el Espíritu podemos llamar al Padre, Abba, Padre. O sea, nos lleva a tener una comunión más íntima con el Padre. Y si esa presencia no está, si te acostumbraste a caminar, como dice la Escritura, en Icabod, sin gloria, traspasada es la gloria, como está en una historia en el Antiguo Testamento. Si te acostumbraste a caminar sin esa presencia, ¿qué puede estar pasando en tu vida hoy día? Porque el Espíritu Santo cuando está te advierte, te dice ahí no es. Si cometiste un error te redarguye. Si heriste a alguien te dice debes pedirle perdón y tú obedeces. Pero cuando no está, tú puedes dañar, maltratar, decir y te sigues sintiendo muy bien. Hace, daña, peca y se sigue sintiendo muy bien. Pero cuando el Espíritu Santo, por eso dije, es una presencia que lo cambia todo. Es una presencia que no te deja igual y que tú empiezas a notar desde que empieza hasta que termina la obra, hasta el día que el Señor nos llame, hasta ese día. Entonces, no tienes que conformarte con vivir una vida cristiana apagada, amargada, como que, ay Dios mío, que como si fuera lo más aburrido que le ha pasado en la vida. O sea, usted no le digo que mire al que tiene al lado, no lo vaya a mirar. Pero a veces tienen una cara de una amargura terrible. Como si estar en Cristo fuera algo que nos estaba haciendo daño. Pero cuando está ahí la presencia, vuelvo y digo, no es que no tenga problemas, es que tiene de quién puede pasarlos de la mano, guiado, dirigido por la presencia del Señor. Por eso necesitamos estar llenos de esa presencia que sacó a Jesús de la tumba, que dio vida, que lo resucitó de los muertos y que puede hacernos vivir en esa libertad constante. Él nos guía hacia toda la verdad. Cuando usted le dice, Espíritu de Dios, muéstrame esto, el Espíritu muestra. El Espíritu muestra y muestra todo, es todo, absolutamente todo. Y por eso hay que prepararnos, porque cuando usted le dice, Espíritu Santo, muéstrame qué está pasando en mi hogar, en mis hijos, en mi familia, el Espíritu lo va a mostrar. Si usted tiene esa comunión, el Espíritu lo va a mostrar. Y una vez lo muestre, usted no está para que se escandalice y para que haga show, sino para que entre con las armas espirituales a saber cómo debe contrarrestar lo que el Espíritu le está mostrando. Y no es espíritu de sospecha, es discernimiento de su espíritu. Porque muchos caminan es por sospecha y eso ya es otra cosa. Eso ya es carnal. Así que qué bueno que hoy le pueda decir, espíritu de vida, ven sobre mí, espíritu de santidad, ve como decía el pastor, ven sobre mí, lo que está seco, Señor, riégalo con tu presencia. Que cuando tú entres a orar, tú sientas la presencia del Señor. Cuando Jesús estuvo en su momento más difícil en el Getsemaní, que estaba ahí, se llevó a los discípulos a orar, Él les hizo un reclamo. ¿Cuál fue el reclamo que les hizo? No habían podido orar ¿cuánto? 1 hora, les dijo el Señor. Ustedes no han podido siquiera orar. El Señor, ¿por qué no dijo 5 minutos, 40 minutos, un cuarto de hora? ¿El cuánto les dijo? 1 hora, porque en el concepto judío, lo mínimo que ora un judío, porque no ore mucho, es 1 hora. 1 hora, y se llama Hitbodedut o Hitbodedut, como se nombre mejor. Ese Hitbodedut es 1 hora de oración, pero sin interrupción, sin nada. Entonces Jesús por eso no dijo, no pudieron velar un cuarto de hora, no pudieron velar media hora, orar media hora. No, ¿por qué no oraron siquiera lo mínimo que ustedes saben que tienen que orar? Y yo le pregunto, su vida de oración, 5 minutos y se agota. 5 minutos y pensó que era pedir y se le acabó lo que iba a pedir y ya no tiene más por qué orar. Ya no tiene más por qué orar. Cuando tú amas la oración y empiezas a clamar al Señor, ahí es donde tú obtienes las herramientas para vivir en la libertad que el Espíritu dice la palabra que nos da. Porque es ahí donde nos llenamos de Él. Dice la Escritura que es el Espíritu quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es el Espíritu? Entonces 5 minutos se cansa, 5 minutos o 10 minutos ya no quiere orar más. Y eso, si eso pasa en la iglesia, imagínese en su casa. Si usted no puede orar 5 minutos en la casa de Dios, que venimos todos a darle la gloria a Él, imagínese en su vida personal.
Y por eso a veces queremos solo los beneficios que me ofrece el Señor, pero no quiero vivir para Él. Que me haga el milagro, que me lleve esto, que me responda esto, que tal cosa, que tal otra. Y Dios es tan bueno que responde, y una vez que responde la persona se va, se aparta, no vuelve. Ese es el corazón del ser humano. Pero cuando tú entiendes quién es el Espíritu Santo, porque ya lo hemos hablado y ustedes tienen el conocimiento, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la obra que cada uno tiene en nosotros, vamos a recordar lo que dice la Escritura en Juan 14, 16, 17. Juan 14, 16, 17, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no, pero dice: pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿En dónde está? En nosotros. Pero Pablo también nos enseña que no debemos contristar al Espíritu de Dios. Y cuando habla de contristar al Espíritu es porque Él es santo, y lo santo y lo profano no caben en un mismo estuche. No caben en un mismo estuche. Tenemos que, dice que la palabra que el Señor hablaba a través de los profetas para enseñarle a diferenciar entre lo santo y lo profano. Cuando usted quiere hacer esa mezcla, ahí es cuando viene un problema impresionante, impresionante. Porque somos apartados para Él. El Señor no dijo: les voy a dejar un sentimiento bonito, les voy a dejar algo lindo. Dijo: les voy a dejar el Espíritu, el Consolador, el que va a estar con ustedes. Y esa presencia es la que necesitamos hoy día. El Espíritu Santo es un maestro, dice Juan 14, 26. Él os enseñará todas las cosas. Él nos enseña, el Espíritu Santo te enseña. Pero el hecho que te enseñe no quiere decir que tú no tienes que hacer tu parte y tu tarea. Tú tienes que hacer tu parte. ¿Qué cosas de tu vida están tal vez contristando esa presencia? Porque no compagina de que tú digas: el Espíritu Santo está en mí, y tu forma de vivir, de actuar, de hablar está dañando a los que tienes a tu alrededor. Qué lindo el lema de esta casa: familia sana, iglesia sana. Y la iglesia sana también sigue multiplicando familias sanas. Y esa sanidad empieza también en el alma de cada uno de nosotros. El salmista le hablaba a su alma. El salmista no le decía: cuerpo mío, alaba al Señor. Él decía: alma mía, alaba al Señor. Porque si él se dejaba llevar por su alma, es lo que digo ahí: ay, no, hoy no siento orar, hoy no siento. No, él le obligaba a su alma a que tenía que alabar y adorar al Señor. Y una persona como el que va al gimnasio y sabe, hay una rutina y ya está ahí, se entrena todo el tiempo y ya le es fácil. Al comienzo duele, al comienzo es como: Dios mío, todo el dolor al otro día, pero después que coge el entrenamiento ya lo disfruta. El día que no va le hace falta. ¿Cuánto más con la presencia del Señor? ¿Cuánto más con la presencia del Señor? Hay gente que puede pasar días sin leer la palabra, toda la semana, y apenas hoy cuando está escuchando lo que le predicamos. Pero en su diario vivir toda la semana no, entre comillas, no tuvo tiempo para eso. 24 horas, 1440 minutos, 86.400 segundos diarios, y no vamos a tener tiempo para el dador del tiempo. Eso es de evaluar. Pero si hay tiempo para perder en las redes, para mirar, para hablar lo que no conviene, para chatear y chismosear con lo que no se debe. Cuando usted quita todo eso y le empieza a dar prioridad al Espíritu, usted va a ver la libertad en la que anhela vivir. La libertad que viene porque Él lo ha dicho y se cumple. Entonces, Él es una guía. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son, ¿qué? Guiados por Dios, por el Espíritu, son hijos de Dios. Es una fuente de poder. Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, teniendo la presencia del Espíritu Santo, no podemos estar en caminos diferentes a los que sean estar disfrutando de la plenitud, como dijo el salmista: solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Bueno, entonces, ¿qué hago con la depresión que tengo? ¿Qué hago con la ansiedad? ¿Qué hago con todo esto que me está aturdiendo? Tiene que hacer la tarea. Tiene que sentarse a evaluar, tiene que buscar la raíz de eso que le generó. Cuando uno va al médico, lo primero que dice el médico es: ¿hace cuánto le pasa eso? ¿Sí o no?
Esa es la primera pregunta. Y no es nueva. Cuando le llevaron el muchacho endemoniado a Jesús, que dice que el espíritu lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua y lo llevó allá, Jesús dijo, ¿hace cuánto que le pasa esto a él? Es necesario saber hace cuánto, desde qué momento tú identificas que llegó eso a tu vida. Ese cansancio, ese aburrimiento, esos pensamientos de suicidio, ¿desde cuándo? Y cuando identificas ahí la raíz, ahí puedes trabajar y mirar, y eso te va a llevar a conocer si es que debes perdonar a alguien, si es que debes soltar algo que no puedes cargar, si es que es un enojo que ya no tiene sentido que sigas así, pero el Espíritu te lleva y te va a mostrar. Y si Él está con nosotros, mire, todos deberíamos caminar en esa misma revelación, porque es el mismo Espíritu para todos. Entonces, ¿hace cuánto pasa esto? Y el Señor hizo esa pregunta. Entonces vas a evaluarte, ¿hace cuánto que tú identificas? Desde que se murió mi papá, desde que se murió mi mamá, o desde que en pandemia, que murió alguien en pandemia, desde ahí yo vi que algo pasó en mí. Ahí es donde empieza tu proceso de sanidad. Ahí es donde empieza tu proceso de sanidad. Porque no es fácil. No es fácil enfrentar el dolor, mirar el dolor que puede estar tocando el corazón, pero el Espíritu Santo ahí mismo, donde tú estás, empieza a redarguir, a hablar, a decirte, a mostrarte. Aún mientras escuchas te va hablando y te va mostrando qué es lo que hay que hacer, a dónde tienes que llegar. El Espíritu de vida, dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, una persona guiada por su espíritu, viviendo en su espíritu, el pecado no tiene cabida en ella. Pablo hablaba, decía, yo estoy muerto al pecado. Usted vaya a ver a un muerto, va allá, lo pueden pellizcar, le pueden decir, ¿qué oye? ¿Qué siente? Nada, nada. Y así es como tú debes estar en el mundo. Hay muchas cosas orbitando. El príncipe de este mundo está ahí. Pero tú debes estar muerto, muerta a todo lo que eso ofrece. Es decir, tu corazón no está inclinado a lo que está llamando allá. No sientes. Entonces la mayoría de la gente batalla porque es que tienen hábitos ocultos. Que no sepan en la iglesia, que no sepa el pastor. ¿Qué pasa con que no sepa el pastor y que no sepa la iglesia? Si el que todo lo ve te está viendo. Teme a Dios. Teme a Dios. Honra a la autoridad. Pero teme a Dios de lo que tú haces en el secreto. Porque ¿de qué sirve? Por eso el que vive escondiendo, el que tiene una doble moral, una doble vida, llega el momento en que eso se estalla y sale a la luz. No, porque no se aguanta, no aguanta la cosa. Por algo dijo el Señor que no se podía servir el vino nuevo en odre. Y por el bienestar de cada uno es mejor alinearnos. Porque a veces tú quieres unción, pero a veces esa misma unción está fuerte, que pueden pasar cosas que tú empiezas a ver, pero ¿qué sucedió aquí? No, se veía también todo. No, la unción, el vino nuevo puede hacer que se rompa el odre. Y necesitamos decirle, Señor, haz cosas nuevas en mí, pero que tú y yo estemos listos, listas para recibir todo lo nuevo que el Padre tiene para derramar. Amén. Así que el Espíritu Santo no es un lujo opcional en la vida cristiana. El Espíritu Santo es la presencia de Dios habitando en ti, en mí. Es esa presencia. Y esa presencia te va a llevar a experimentar cosas maravillosas. Todo el que batalla con una adicción, todo el que esconde su dolor detrás de una adicción, tiene procesos a veces hasta, que son químicos que están en su cerebro que tiene que arreglar. Pero vuelvo y digo, para el Espíritu de Dios no hay nada que sea imposible. Para Dios no hay nada que sea imposible. Amén. No hay nada. Y esas situaciones, esa adicción, eso que está ahí, ese hábito que te desconecta de Dios, hoy es el día para decirle, Señor, no voy más con esto y tu Espíritu me ayudará. ¿Cómo te va a ayudar el Espíritu? Con el 9º fruto que está en la palabra, con la templanza. Con ese solo te puede ayudar. Si tú eres consciente de que el Espíritu está en ti, el fruto se manifiesta a través de la templanza, Él te va a ayudar a vencer. ¿Por qué te lo digo? Porque tú vas al diccionario normal y colocas templanza y dice en la descripción, es una virtud o una cualidad humana, está diciendo el diccionario. Una cualidad humana que te ayuda a vencer los impulsos inmorales, los deseos sexuales inmorales, y te ayuda a hablar con moderación para no dañar a otros. Eso lo dice el significado normal. Y Pablo está diciendo, cuando el Espíritu Santo está en ti, ese fruto se va a manifestar. Esa templanza, ese dominio de que tú tienes sobre la adicción, sobre el pecado, sobre lo que te aleja de Dios. Tú tienes la autoridad sobre eso. Por eso no puedes jugar a la vida cristiana.
El pastor decía, ¿cuántos no se han bautizado? Y yo recordaba cuando hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia hace 10 años, otro dice hace 15 años, no me he bautizado porque estoy esperando estar bien con Dios. O sea que los 10 y los 15 años que has estado viniendo, ¿a qué has estado jugando? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Punto. Aquí no es ni 5 ni 10. Desde que creíste, debiste haberlo hecho. Y si no lo haces es porque tú mismo estás diciendo, quiero seguir en pecado, quiero seguir viviendo la vida loca. Sencillamente eso es lo que tú estás diciendo. Hay un lenguaje no verbal. No hay necesidad que tú digas cosas, tus acciones lo dicen. No más. Si tú no te quieres comprometer con Dios es porque tú quieres seguir pecando. Y ya. O dígame otra cosa diferente. Porque comprometerse con Dios es darle todo nuestro ser, que Él la gobierne, espíritu, alma y cuerpo, que Él gobierne. Entonces, ¿qué temor tenemos? Es que tengo que dejar de ir a la discoteca. Es que tengo que dejar de fumar. Es que me prohíben. No, aquí no le prohíben. Usted puede hacer lo que quiera, pero lo que usted debe entender es que el que es templo del Espíritu Santo no tiene por qué permitir esas cosas que vienen de fuera. Porque sí, uno puede decir, ahí están, hay gente que se escuda y dice, no, es que en la iglesia me prohíben. ¿En la iglesia o la palabra? Te lleva a ver la diferencia en el que está en el mundo y el que está en la palabra, no es la iglesia. No, en la iglesia me prohíben. Pero como hay iglesia para todo, entonces dice, yo voy a tal iglesia porque allá sí no prohíben nada. Y yo digo, pero si la iglesia es la misma. La palabra, perdón, y la iglesia del reino de Dios es la misma. La palabra es la misma, pero dice, no, allá, mejor dicho, eso digamos que pasa en Colombia, aquí no. Pero allá en esa iglesia uno va, se baila, va a discoteca y no le dicen nada, uno dice nada. Al contrario, uno va con el líder. Casos se han visto, casos se han visto. Yo nací, yo les he contado, los que ya me conocen en un tiempo aquí, yo nací en el evangelio por la gracia y el favor de Dios. Entonces he visto todo eso y yo puedo decirlo con conocimiento, con experiencia de que he visto tantas cosas. Y puedo decirle, yo no, les contaba a las mujeres, creo, bueno, y siempre lo hablo, a esta edad, aquí donde me ve, yo no conozco una discoteca, yo nunca tomé, nunca fumé, nunca me drogué, nunca fui objeto sexual, desbaratándome, haciendo cosas inmorales. Y yo no me siento atrofiada, yo no me siento que no viví, como me dijeron una vez, usted le toca volver a nacer para que viva. Y yo, ¿qué? O sea, a usted le toca volver a vivir, a nacer para que pueda vivir y disfrutar lo que es la vida. Le dije, ¿cuán equivocado está usted? Para mí esto ha sido lo que Dios permitió para tenerme guardada de un mundo de maldad, de pecado, de tanta situación. Así como creo en el evangelio de la restauración, porque Dios hace cosas nuevas al que viene a Él, también creo en la prevención. Yo no necesito ir allá para decir de allá me sacaron. Yo puedo tener ese dominio. Entonces yo aquí, ¿qué le digo? Nunca en mi juventud, en mis años de adolescencia, juventud, yo nunca vivía, es que yo como que eso que lo jala uno, yo quiero ir allá con mis compañeros de la universidad a bailar, yo quiero ir, a mí no me nacía. Porque cuando tú estás muerto a esas cosas no te nacen. Y por eso necesitas evaluarte, qué de lo de afuera todavía te mueve el piso. Para que tú le digas, Espíritu de Dios, que yo muera a eso. Tenemos es que morir a eso. No es que lo calmemos así, que ya no es que hay que morir, enterrar eso y decir yo soy hijo, soy hija de Dios. Y se tiene que vivir en esa libertad, en la libertad de su espíritu. Nunca me sentí inclinada a eso y que, no, y en mi casa llorando, y es que no me dejan salir, es que me prohíben hacer esto. No, a mí nadie me prohibía. Yo entendí desde pequeña la obra de Dios en mi vida. Hay personas que no te hacen bien y tú lo sabes y las sigues permitiendo ahí. Son personas que te alejan de Dios, no te acercan y tú sigues permitiendo eso. Dijo el Señor a Jeremías que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Ellos tienen que llegar. Ellos tienen que venir con tu testimonio, con lo que tú manifiestas. Y esta es la identidad que nos da el Espíritu. Nos da el carácter que ya lo hablé a través del fruto, Gálatas 5, 22, 23. Pero anterior a eso, dice en Gálatas las obras de la carne. Y habla de las obras de la carne: celos, pleitos, enemistades, o brujería, hechicería, ocultismo. Todo lo que tiene que ver con eso. Y la inmoralidad sexual. Y dice que los que practican, ¿los que qué? Practican tales cosas, ¿qué sucede? No heredarán
Los que practican, o sea, ya se le volvió una práctica. Y lo mismo dice en Juan. Juan fue alguien que habló en blanco y negro. Él no dijo que esto que es gris, que es amarillo. No, él dijo, el que practica el pecado es del diablo, punto. A mí no me digan otra cosa. ¿Y qué pasó con Juan? Fue el que más cercano estuvo al maestro. O sea, él aprendió o aprendía o no aprendía. Pero eso que no, que es que la carne es débil. Como Pablo, que sí explica. Pero Juan no. Juan no se puso en el plan. Yo entiendo que la carne es débil. Yo entiendo que no sé qué, que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Eso dijo Pablo explicando por su proceso y lo que él vivió. Pero Juan fue radical. El que practica el pecado es del diablo. No hay de otra. ¿Qué prácticas te están diciendo de quién eres hijo? Tú puedes decir que eres hijo de Dios, eres hija de Dios, pero tus acciones y tus prácticas, ¿qué son? Y Jesús dijo, ten cuidado que la luz que tú crees tener sea tinieblas. O sea, tengan cuidado con el autoengaño, que usted cree que está en la luz, pero realmente usted está mal. Pero ¿quién te lleva a esa verdad? El Espíritu Santo. No otro ser humano, porque cuando otro ser humano te quiere decir, tú te sientes atacado, atacada, y a mí no me diga nada, y esa iglesia la está enloqueciendo. No, cuando tú tienes la presencia del Espíritu te das cuenta que es el Espíritu hablando a tu vida. Eso que estás haciendo no está bien. Yo dije, la mente de Cristo, o una pregunta más, ¿la mente de Cristo te va a llevar a ser infiel a tu cónyuge? ¿La mente de Cristo te va a ayudar a planear los encuentros ahí escondidas y que generen la adrenalina? No. Entonces quiere decir que debemos someternos a la presencia de su Espíritu para que podamos vivir bien. Eso es lo que también trae sanidad a tu casa, a tu familia, a tu vida, porque no estás permitiendo nada, estás cerrando fisuras por todo lugar, porque le estás dando lugar al Espíritu. Así que el Espíritu te hace una persona sabia en medio de un conflicto. El Espíritu te da gozo aunque no haya motivos extremos, porque a veces pues no podemos estar, si estamos enfrentando una situación dolorosa, no podemos estar chispún, alegre, pero tenemos paz en nuestro interior. Él está obrando en mí. Él te da el dominio propio y Él no quiere dejarte solo. Él quiere que cada día te parezcas al Padre, que podamos parecernos al Padre. Amén. Y algo más por lo que vamos a orar, porque no hay victoria sin la presencia del Espíritu sobre la carne. O sea, no hay victoria sobre la carne si el Espíritu Santo no está gobernando. Cuando la carne gobierna, por eso es que es el caos que se vive. Ahora, ser espiritual no es ser religioso. Hay mucha diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Hay mucha diferencia. Muchos religiosos, sí, como los fariseos que conocían la ley, pero no la vivían. Y Jesús les habló y los confrontó. Mire a Juan de dónde aprendió. Cuando Jesús confrontó a los fariseos, sepulcros blanqueados. O sea, él les habló de frente. Por eso Juan no tenía de otra. Yo aprendí lo que el maestro me enseñó. Y muchos dicen, no, es que como yo estoy en el Señor, el diablo no tiene poder sobre mí. Juan te dice, el que está en él, el maligno no le toca. El que está, y estar en él no es estar a medias. Por eso hay muchas personas que viven, aunque han visto milagros, aunque han visto respuestas, no tienen la última parte de la canción. Vete y no peques más para que no te venga algo peor. Gente que ha sido libre. Amén. Dele la gloria al Señor. Gente que ha sido libre de un espíritu, de algo. Y dice la Biblia que cuenta cómo el espíritu ronda. Y dice, ya veo la casa desocupada, adornada, vacía. Dice, voy a regresar con 7 peores. Si tú no cuidas lo que Dios te da, si tú no cuidas esa sanidad, si tú no cuidas esa liberación, ¿ya sabes a qué te expones? 7 peores. Y no es una alegoría, no, es algo. ¿Cómo lo ve usted? Una persona que está trabajando en su abstinencia por dejar la droga y por dejarla, pero no tiene el recurso, la fortaleza de su espíritu. Tarde o temprano tiene una recaída. Las recaídas van a llegar. Pero si esa persona no está como debe estar, por eso se inyecta lo que más puede, porque lo que dejó de consumir viene esas 7 peores que quieren que lo haga hasta que acabarlo. ¿Cuántos mueren en una sobredosis? ¿Cuántos mueren ahí? Pero es porque todo esto necesitamos. Y tú, cuando tienes esa revelación, ¿qué tienes que hacer? Darla a los que están afuera. Decirle a los demás, Dios te saca de ahí, Dios lo hizo conmigo. Que tú seas un testimonio vivo de la obra de Dios.
Es lindo que tú le digas, te invito a la iglesia, acompáñame a la iglesia, pero más lindo es que el que viene invitado por ti vea en ti lo que el Señor dice en su palabra. Amén. Eso es lo más lindo, que el Señor pueda hacer eso. Rápidamente, Jesús, ¿cómo fue transformado por el Espíritu Santo? Dice Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, un hombre que, como manifiesta la escritura de él en su humanidad, fue llevado, pero estaba lleno del Espíritu Santo y volvió del Jordán y fue llevado con el Espíritu al desierto. Y dice Lucas 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Qué quiere decir? Que aunque Jesús era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios, no comenzó su ministerio público hasta cuando el Espíritu Santo estuvo ahí y él demostró lo que había del Espíritu en él para empezar esa labor. Fue lleno en el Jordán, fue guiado al desierto y regresó para predicar, para sanar y para hacer la obra que el Padre le había encomendado. Pedro, antes del espíritu temeroso, inestable, negó a Jesús, pero luego dice en Hechos 2:14, que Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz, habló, y que los que se bautizaron y creyeron ese día fueron como 3,000 personas. Hay un antes y un después cuando la presencia del Espíritu llega a tu vida y a nuestra vida. Ese después es vivir en esa plenitud. Pedro fue uno. ¿Y qué decir de Pablo? Antes del Espíritu, perseguidor de la iglesia, como lo dice en Hechos, fanático religioso, testigo de la muerte de Esteban. Pero dice Hechos 9:17, no, Gálatas 1:23-24, habla él diciendo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí, dijo Pablo. ¿Qué tiene que decir la gente de ti y de mí? Aquel que conocimos, que era infiel, que era borracho, que era esto. Ahora, mírenlo cómo es en su casa, en su familia. Eso glorifica a Dios. Y tú y yo, me regreso al versículo con el que inicié para que oremos. Necesitamos inteligencia espiritual para caminar como es digno del Señor. Que hoy evaluemos si nuestro caminar es digno de decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana. Decía alguien una frase de la cultura, gracias, de la cultura normal que se puede leer. Y una frase que la escuché por estos días, no la conocía y me llamó mucho la atención. Y es que Gandhi había dicho, hablan de él, que leía mucho de Jesús, que aprendía de Jesús y hablaba de las enseñanzas del Señor Jesús. Pero que un día él dijo, y quedó escrito también, dijo, yo creo en Jesús, lo que hace Jesús me gusta. La palabra fue, me gusta lo que enseña Jesús. Lo que no me gusta son los cristianos, porque los cristianos deberían parecerse más a su Cristo. Que lo digan de esa forma, yo dije, Señor, ¿cuánto? Dijo Pablo, antes oían de mí que hacía esto, ahora ven lo que hago y glorifican a Dios en mí. Que tú y yo podamos decir por el poder de su Espíritu que glorificamos al Dios de quien somos y a quien servimos por lo que ven en nosotros, por lo que nosotros reflejamos. Pero solos no vamos a poder. ¿Con quién podemos? Con el Espíritu Santo, amén, con el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo hoy produce en ti esa resurrección espiritual, esa vida que necesitas en tu interior para poder amar, para poder deleitar tu vida en la palabra. Hay gente que no le gusta leer la Biblia, sencillamente no le gusta, no la lee. No tiene tiempo de oración, no tiene tiempo de intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo fortalece su espíritu? ¿Cómo lo fortalece? Colóquese en pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que Él sea obrando de una manera poderosa y sobrenatural. Que vuelva ese deseo por su presencia. Que vuelva ese deseo por estar en el secreto. Antes de orar, yo quisiera saber, ¿quiénes están aquí hoy por primera vez? Que levanten su mano en esta iglesia. Por primera vez. Levanten su manito sin miedo, así. ¿Están por primera vez y ya conocían de Jesús o hasta hoy están en una iglesia cristiana? Pero yo quiero hacer algo especial. Ustedes que levantaron su manito, ¿pueden venir aquí al frente para orar por ustedes? Si la persona que lo invitó lo puede acompañar para que no se sienta solo, sola, vengan aquí al frente los que vinieron por primera vez. Porque usted vino para no salir igual. Y eso lo sabemos. Y yo creo que
Si hay más que vinieron hoy por primera vez, aún aquellos que hoy sienten que deben reconciliarse con Dios, que había muerte espiritual y que hoy dicen yo necesito que el Espíritu de Dios sople vida, vengan aquí al frente y que el Señor haga una obra maravillosa por el poder de su Espíritu. Amén. Se pueden correr un poquito más. Eso, perfecto. La iglesia empiece a orar, iglesia. Por el poder de su Espíritu empiecen a orar. Si hay alguien más, lo esperamos aquí al frente. Qué bueno, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno tenerles hoy en esta casa espiritual. Creo que dice la Escritura y habla de cómo algunas de las personas, guiados por el Espíritu, llegaron a tal lugar. Y yo sé que hoy el Espíritu fue el que los trajo a este lugar. El Espíritu de Dios fue el que los trajo, les puso ese, bueno, voy a ir, vamos a ir a ver qué pasa. Pero creo que hoy es un día importante para ustedes. Creo que hoy es un día donde Dios quiere revelarse, no de manera religiosa, sino como ese ser que necesitamos en nuestro interior, que nos guíe, que nos dirija, que nos ayude en medio de cada situación. Amén. La iglesia levante su mano al cielo. Ellos que están aquí al frente, yo quiero que ustedes repitan una corta oración conmigo y que puedan decir: Padre Celestial, en este momento presento mi vida y mi corazón delante de ti. Perdona mi pecado, perdona mi maldad y hazme una nueva criatura. Gracias, Señor, porque hoy empieza una nueva vida, un nuevo camino por el poder de tu Espíritu. Toma mi necesidad, toma aún mi dolor y toma aquello que nadie sabe, pero que tú sabes que necesito tu ayuda. Gracias, Señor. Amén y amén.